Bueno, es una alegría poder encontrarnos otra vez a través de este podcast. Gracias por sintonizarnos, gracias por vernos. También te agradecemos por seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Gracias por contribuir también a este ministerio y también gracias por apartarte un tiempo para escuchar lo que creemos que Dios ha hablado en nuestras vidas y que puede edificar la tuya. Y pues bueno, nuevamente estamos aquí con mi papá, el pastor Oscar Hernández. ¿Cómo estás? Bien, emocionado, con las expectativas de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y ministerios. Y aquí en Casa Betel, desde Cuautla, Morelos, nuestra bella ciudad, hacia pues todo México y más allá de las fronteras, que nos hacen favor de vernos y escucharnos. Y listos ya, con entusiasmo, para hablar de un tema especial, ¿no? Así es. ¿No quieres enviar un saludito a alguien especial? Nosotros saludamos a Humberto, a Noemí, a los pastores Islas, allá también en Santana, California, y toda la gente bella y hermosa que nos ha permitido estar cuando viajamos a los Estados Unidos. Yo voy a saludar a los Beteles. Espero que estén muy bien, todos los que nos están viendo de Comunidad Cristiana Betel, que es nuestra iglesia. Dios les bendiga. Y bueno, un saludo a todos los que nos están viendo. Realmente sí. Son valiosos, les amamos y bueno, estamos aquí para ellos también. Fíjate, Josué, que estamos en tiempos de vacaciones, tiempos donde se recuerda la Semana Mayor, Semana Santa, que tiene que ver con el sacrificio de Cristo Jesús hecho allá en la cruz del Calvario, en el Gólgota, hace más de 2000 años. ¿Qué representa para ti esta Semana Santa, aparte de ser de vacaciones para mucha gente? Bueno, yo hace 3 años que ya no saboreo bien lo que es unas vacaciones. Ya a veces es como cualquier día, realmente no tiene mucha diferencia de los otros, pero pues igual creo que son días en donde uno reflexiona, donde uno recuerda, yo creo, ¿no? Que evidentemente el sacrificio de Jesús no es para conmemorarlo una vez o una fecha específica. Creo que eso se lleva en el corazón todos los días y se tiene que recordar y se tiene que vivir todos los días, ¿no? Pero bueno, nos unimos también al sentir, al clamor de la sociedad. Qué padre que aparte un año, que diga una fecha del año, ¿no? Para poder hacer cultos especiales, dinámicas, todo eso. Y pues bueno, es muy valioso para nosotros como cristianos y como hijos de Dios recordar, ¿no? Lo que realmente pasó, que Jesús vino, murió, pero resucitó por nosotros y nos dio salvación. Sí, es esta época donde muchas iglesias hacen programas especiales, representaciones, obras en resurrección, bautismos, que por cierto vamos a bautizar este 17 de abril. También nos vamos a unir a todas esas hermosas iglesias que conmemoran algo especial y creo que bautismos es pues darle realce a la fe, a la confianza, a la entrega de muchos cristianos que han aceptado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hablemos hoy de que ese sacrificio nos permite estar completos en Cristo Jesús. Cuando digo completos, ¿qué viene a tu mente? Pues enteros, sin falta de nada, ¿no? Y el apóstol Pablo lo entendía muy bien cuando escribe en Colosenses capítulo 2, verso 10, las siguientes palabras. Dice, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vosotros estáis completos en Él. Quiere decir que en Cristo Jesús estamos completos y que no nos hacen falta nada. El sacrificio de Jesús tiene que ver con el problema, y yo siempre he dicho, la enfermedad más grande del mundo, que es el pecado. Y de pronto ese problema del pecado, hablemos un poco del pecado de la humanidad, como que mucha gente no le toma, ¿qué diríamos?, realce, seriedad a la situación en que muchos de ellos o mucha gente de todas las naciones vive inmerso en la maldad que se desarrolla en muchas formas
¿Cómo consideras que el pecado está cada vez más intenso, ¿no? En la humanidad, y desafortunadamente, aunque estamos en Semana Santa, como que no les pega mucho el hecho de que Jesucristo los sigue esperando con los brazos abiertos? Pues es que no ha habido un arrepentimiento genuino, ¿no? Yo creo que a veces como personas es como por ejemplo cuando tienes algún síntoma de alguna enfermedad grave, pero solamente tú lo pasas desapercibido, como por un dolor de cabeza o por un dolor de la articulación. Puedes tomarte algún desinflamante, puedes tomarte alguna pastilla y puede alivianar el dolor, pero realmente no desaparece, no es una solución. Y yo creo que la sociedad hoy en día se ha conformado con eso. Solamente trata de alivianar su dolor a través de muchos vienen a la iglesia y piensan que con eso ya, y diferentes religiones, ¿no? Porque no tan solo los cristianos pasa eso, sino también católicos, mormones, todo eso que ven a una religión como ese analgésico para de cierta forma guardar una conciencia tranquila, ¿no? Hay otros que dicen, bueno, pero hay otros que hacen cosas peores que yo y como que ya eso los justifica, ¿no? Todo eso, ¿no? Pero al final de cuentas el pecado es pecado, ¿no? Y eso no se puede, como dices tú, ¿no? Tapar con un dedo. Yo creo que a la sociedad le hace falta tener ese sentido de realmente buscar un cambio de vida, porque eso es el arrepentimiento, ¿no? Cambiar la vida. La solución al problema del pecado. Claro. No nos gusta hablar del pecado. Desafortunadamente el pecado nos aleja de Dios. Yo siempre he creído que la gente sí cree en Dios, cree que hay un Dios, pero el pecado lo separa de Dios. Y eso realmente es un problema. ¿Alguna vez has escuchado a esas personas que tienen una adicción y que por más que le dices, oye, estás dañándote, oye, ya párale, pues pareciera ser que viven contentos con su adicción y algunos hasta dicen, pues así soy, así me voy a morir, ¿no? Y eso es muy triste porque pareciera ser que abrazamos el pecado. De que en vez de buscar solucionarle, en vez de buscar sanarlo, seguimos viviendo con él y nuestra vida va en decadencia, porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, si abrazamos el pecado, vamos a ir tendiendo a la muerte, tal vez no física, pero sí espiritual. No, y que finalmente nos va a llevar a la física. Exactamente. Y después a la espiritual. Y a la eterna, totalmente, ¿no? Porque en pecado no podemos estar dentro del reino de los cielos. Y ese es el detalle de las personas, ¿no? Que pareciera ser que están cómodas, tú las ves, por ejemplo, a veces en la iglesia y están tan apagadas, están avergonzadas, están desconectadas, que es fruto del pecado, pero las personas están así como de, bueno, conformistas, ¿no? Exactamente. Bueno, eso hablas dentro del cuadro de los que son religiosos, que tienen una iglesia, que asisten, pero también la otra parte es la gente que ni siquiera abraza una religión como para ir a escuchar un mensaje donde pueda ayudarle como analgésico, ¿no? A medio tratar de calmar la condición y situación de su pecado, ¿no? Y sabes que es un analgésico muy profundo hoy en día, las ideologías, por ejemplo, todas esas cosas que no hacen otra cosa más que justificar lo que yo estoy haciendo, que realmente es erróneo. Y claro, porque no nos podemos justificar a nosotros mismos. No. Ahora, tú dijiste algo muy importante. El problema de no aceptar la luz, el sacrificio de Jesús, ahí está la condenación. La palabra de Dios nos dice que la luz vino al mundo. Exacto. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es decir, que a Jesús. No es que Dios tenga preparada la condenación para todo pecador. El problema es que la condenación en el ser humano es cuando rechazamos ser justificados por la luz en Cristo Jesús y seguimos abrazando el pecado. Sí, y de ahí contestar muchas preguntas, por ejemplo, eso de que si Dios existe, ¿por qué hay maldad? ¿Por qué pasa esto? O sea, realmente no es culpa de Dios. No. Lo que tú acabas de decir, o sea, la sociedad del mundo está abrazando la oscuridad, está abrazando realmente un camino equivocado, cuando Cristo vino a ofrecer a través del sacrificio el único, Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces tenemos que abrazar a Jesús para poder estar en esa sintonía. Estamos hablando que estamos completos en Cristo. Es el término que usó el apóstol Pablo, y
me gusta cuando una de las 7 palabras últimas del Señor Jesús emitidas en la cruz del Calvario dice, consumado es. Y cuando yo reflexiono en esa palabra, consumado es cuando Jesús le dice al Padre, todo lo que me dijiste que hiciera en pro de la salvación de los humanos está completo. No faltó nada. Y es que era necesario que hubiese un sacrificio de derramamiento de sangre, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, y que tenía que ser un cordero sin mancha, sin pecado, en la figura de Cristo Jesús, y que tenía que ser sacrificado, quizás no como lo hacían antiguamente en el altar, en el holocausto, con un cuchillo y derramar la sangre, sino pensó en la cruz, ahí en el monte Calvario, para poder ofrecer todo lo que necesita el hombre pecador. Yo diría, resumiendo esta parte, todo lo que necesita el hombre pecador está completo en el sacrificio de Jesús. ¿Cuándo? Platícanos tu experiencia de aceptar a Cristo Jesús para aquellos que dicen, bueno, pero ¿qué es aceptar a Cristo Jesús? ¿Qué implica esa situación? Porque cuando decimos o usamos esos términos, estamos completos en Cristo, ¿qué es estar completo en Cristo? ¿Qué pasó en la vida tuya? Y después comparto algo de lo que ha sucedido en mi vida personal. Pues realmente cuando yo acepté a Cristo en mi corazón, yo era un niño. Recuerdo muy bien que ustedes nos apartaban, nos explicaban la importancia de que Jesús estuviera en nuestras vidas, y por convicción propia, porque eso es algo que realmente tiene que pasar, no es a la fuerza, no es imposición, sino que tienes que tener una convicción de realmente abrirle tu corazón a Jesús, ¿no? Uh-huh. Porque creo yo que el que Jesús viva en nosotros, o abrir la puerta de nuestro corazón a Jesús, todo empieza con una oración, la oración de fe. Sí. Pero realmente ese solamente es el principio. O sea, debe haber algo ahí, y tu pregunta es, o sea, ¿cómo vives o cómo estás completo ahora en Jesús? Creo que esa parte de estar completo en Jesús es permitir que realmente Jesús esté y ocupe el trono de mi corazón, ¿no? De que realmente yo le dé la rienda de mi vida, de que realmente yo permita que mi vida sea direccionada por Él, sea encaminada por Él, sea corregida por Él. O sea, y ahí es donde encuentro una plenitud de mi vida, porque si yo tomara mis decisiones, si yo hiciera mi voluntad, pues realmente creo que, para empezar, dudo que estaría aquí en este lugar, ¿no? O sea, ya estaría perdido, uno no sabe realmente lo que puede pasar, pero el hecho de estar completos es que Jesús pueda llevar las riendas de nuestras vidas. Es decir, nos das a entender que no necesitamos otra cosa más para sentirnos dentro del cuadro de la salvación. Por ejemplo, en la academia hay un tema que se llama arrepentimiento de obras muertas. Ajá. Que son aquellas obras que intentábamos hacer, a lo mejor por ignorancia. Exacto. Y que pensábamos que eran ayuda para encontrar salvación. Así es. O sea, no necesitaste hacer obras, buenas obras, sentir que te portabas bien, confiar quizás en algo más que en Jesús. No sé. No. O sea, no se necesita eso. O sea, porque realmente nuestra salvación es por fe, no por obras. Uh-huh. Pero, o sea, hay una cláusula muy importante que reaccionar, porque también nuestras obras hablan de nuestra fe. Claro, pero cuando ya eres salvo. Bueno, cuando ya somos salvos, claro. Sí. Eso es lo que digo. O sea, todo comienza con la oración de fe. Sí, ahí. Sí. Y tenemos la fe de que cuando oramos y decimos, Jesús, entra a mi corazón, en ese momento nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Sí. Y que si morimos en ese momento, vamos directo a la presencia de Dios. Eso es nuestra fe, y eso es 100% seguro. Y yo siempre he dicho que nos facilitaría la chamba al Señor Jesús si en el momento de aceptarlo como el Señor y Salvador de nuestras vidas nos llevara al cielo. Sí. Pero hay propósito de quedarnos aquí, ¿no? Y esa es la parte donde Jesús y Cristo viene a completar nuestras vidas. Hay veces, o sea, Cristo tiene que venir a elevar el estándar y el nivel de nuestra vida, porque muchos, y esa es la triste realidad, muchos piensan que con una oración de fe y vivir su vida de forma mediocre, vivir su vida tan cómoda, o siguiendo apartados de Dios, o sea,
realmente no. Hay una parte es muy clara donde Dios dice que Él aborrece lo tibio. Sí. O sea, aquí es de decidirte, o estás caliente o estás frío, pero tibio no puedes estar. Sí, yo diría que la profesión de fe de la que estás hablando nos mete al cuadro de la salvación, a la esfera de la salvación, Así es. pero mientras vivimos en la tierra tenemos que portar una identidad con aquel que nos salvó. Exacto. Sí, porque eso es vivir una vida completa en Cristo Jesús. O sea, si tú piensas que nada más con orar y vivir tu vida como se te pegue la gana, o sea, eso no es pleno. Sí. Eso no es pleno y nunca te vas a sentir pleno y a pesar de que ya hiciste la oración de fe y todo, pero no te vas a sentir pleno porque hay algo más todavía que Jesús quiere para ti, ¿no? Y lo vemos cuando Jesús hacía sus mensajes y decía la palabra de Dios, que las multitudes llegaban. O sea, ¿tú no crees que las multitudes se iban edificadas en su corazón? Sí. O sea, y se iban bendecidas, no tan solo por el alimento que Él les daba físico, sino también por el alimento. O sea, Jesús hablaba palabras de vida eterna, los sanaba, echaba fuera demonios. O sea, realmente era una obra impactante de Jesús hacia las personas. Pero las personas, así como escuchaban, así como recibían, se iban. Sí, porque no les gustaba a lo mejor aquello que les predicaba o aquello que les comprometía, ¿no? Exactamente. A seguir a Jesucristo. Entonces Jesús siempre buscó ofrecer un nivel de vida mayor y mejor todavía. Por eso es que de tanta multitud, solamente 12 fueron los que estuvieron cercanos cerca de a ellos, y a través de ellos la explosión del Evangelio que nos Así ha es. llegado, gracias a Dios, después de 2000 años. La Biblia declara que estamos completos y que en ninguna otra fuente, ningún otro hombre, ningún otro nombre podemos encontrar salvación sino solamente en Cristo Jesús. No hay otro nombre dado debajo del cielo, en esta tierra, en que podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús. Entonces, cerrando esta primera parte, podemos declarar que la salvación, el sacrificio es completo. No le hace falta nada, no hay que añadirle nada, solamente aceptarlo por fe en la gracia que nos es dada, para tener el compromiso que a partir de ahí podamos tener una vida diferente, un estilo diferente, andar en novedad de vida, dando realce a lo que hizo Jesús en cada una de nuestras vidas. ¿Cierto? Totalmente. Quiero decirte que yo acepté a Cristo Jesús a la edad de 17 años y pues he vivido toda mi vida ahí, tratando de lo que tú hablabas, de tener una conexión, una relación, un caminar a través de la palabra de nuestro Dios, y que mientras tengamos vida aquí será nuestro cometido, nuestro propósito, como dice Apocalipsis, ser fiel hasta la muerte para recibir la corona de vida que Dios ha prometido a todos los que le amamos y a todos los que creemos en Él. Ante la obra completa de redención del Señor Jesucristo, estamos de acuerdo en que lo único que tenemos que hacer es aceptarla y reconocerla en nuestras vidas. Mira qué hermoso dice la palabra: el Padre exaltó a Jesucristo hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Él se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y hoy declaramos que ninguno otro, como dije hace un momento, no hay salvación sino solo en Cristo Jesús. La salvación es Jesucristo. Nadie te puede dar vida, nadie te puede dar sino solo Jesucristo. Nadie murió por ti sino solo Jesucristo. Nadie cargó el peso de sus pecados, de tuyos y míos, sino solo Jesucristo. Nadie tiene la capacidad de perdonar pecados sino solo Jesucristo. Y por eso nuestro eslogan de aquí atrás siempre decimos: Jesucristo es la respuesta a tu vida. Vayamos a la parte final. Tú dijiste algo muy importante, que si estamos completos en Cristo, entonces debemos tener una entrega completa a Él.
¿qué pudiésemos recomendarle a la gente que ya se acercó a Cristo, que empieza a caminar en Cristo? ¿Qué sería una vida completa en Cristo Jesús? Comparte 2 cosas, yo comparto 2 para nuestros amigos y hermanos en Cristo que inician su caminar en Él. Pensemos en los 9citos. Ok, creo yo que para empezar a vivir una vida entregada a Cristo Jesús, lo primero es, tienes que sumergir tu corazón en la palabra, porque evidentemente vamos a conocer a Jesús en la palabra. La palabra es inspiración de Él, tiene la esencia de Él. Entonces tú quieres conocer el estilo de vida que Jesús quiere para ti, está totalmente en su palabra. Y una vez conociendo la palabra, tenemos que empezar a moldar nuestra vida a la palabra. Claro. Porque hay muchos que son alrevesados, quieren amoldar la palabra a su vida y solamente agarran lo que les conviene para de igual forma justificar su pecado, para justificar su forma de pensar, que a veces es muy errónea. Entonces primero es conocer a Jesús y después empezar a imitar su vida, a moldar mi vida a la vida de Él, que está reflejada en la palabra de Dios. Un consejo más para aquellos que inician su caminar en Cristo Jesús. La Biblia dice que ninguno que ha puesto sus manos en el arado y mira hacia atrás es digno del reino de los cielos. Entonces, no mires hacia atrás, no mengues, no renuncies a lo que ya te dio Cristo Jesús. Estás completo en Él. Tu salvación está al 100% si hiciste una decisión plena, pero necesitas mantenerte con las manos bien puestas en el arado para caminar hacia adelante hasta que la muerte llegue a tu vida y puedas recibir las promesas del Señor Jesucristo. Y el otro consejo que yo doy a la gente que está en el Señor Jesucristo es que la tibieza, como tú dijiste hace un rato, no ayuda mucho a nuestra vida y debes de permanecer creciendo consagrado en la obra de nuestro Dios. Entre más consagración, entre más intenso seas en tu caminar con Dios, obedientes a la palabra, como dice Josué, más bendición vas a encontrar en tu diario vivir. La vida cristiana, escuchaba en alguna ocasión que dijo, bueno, la salvación no nos cuesta nada, pero ser discípulo de Cristo te puede costar todo, ¿no? Pero si tu vida en su decisión fue completa, como la salvación que nos ofrece Cristo Jesús, que es completa, no vas a tener ningún problema en caminar completamente rendido a la obediencia a Cristo Jesús. Así es, y busca, por ejemplo, si tú eres nuevo, si apenas estás empezando tu caminar en Cristo, yo sé que muchas iglesias manejan incluso programas de seguimiento, ¿no? Donde te hablan de temas doctrinales, temas básicos para la fe. Busca crecer en eso. O sea, ahí implica mucho el que te apegues realmente a tus pastores, a tus líderes, a decir yo quiero conocer, enséñenme. Si la iglesia no ofrece eso, busca o ve con los pastores, no sé, algo, pero no te quedes estancado, no te conformes, nunca te conformes, porque el conformarte te puede llevar a vivir en eso, en una tibieza terrible, ¿no? Que es muy difícil a veces salir de ese contexto. Y si ya tienes tiempo, si ya tienes años y ya has sido formado, entonces sigue apegándote a la enseñanza, a la formación, ahora ofrecer algo diferente, ¿no? En nuestra iglesia tenemos ese proceso de discipulado que le llamamos, y yo creo que cuando llegamos a esa esfera de, como dijo mi papá, de ser discípulos, es cuando también podemos ser testigos de una vida completa en Cristo, porque evidentemente es una vida difícil, no es una vida cómoda, es una vida para ofrecer y no para recibir. Pero creo yo que es una vida también en donde aprendes a estar más conectado con Jesús, en donde disfrutas tanto de una etapa con Jesús, donde puedes también disfrutar de poder bendecir a otros, de tener ese privilegio de que Jesús use tu vida para empezar ahora a completar la vida de otros. Y eso es fantástico. Sí, decir finalmente que los que no están en Cristo no están completos. Exacto. Les hace falta la salvación.
Y si tú estás completo, como lo declaramos al principio, vosotros estáis completos en Cristo Jesús. Vive en plenitud tu vida como cristiano. Haz que tu fe resalte, brille y pueda, como dice Josué, conquistar a otros para que también vengan a estar completos en Cristo Jesús. No tenemos que tener temor de nada, no tenemos que tener incertidumbre ante nuestro futuro que es eterno, porque en Cristo, lo hemos dicho una y otra vez, nada nos falta. Todo lo hizo, dentro del plan, el paquete incluye todo para que podamos estar seguros de que encontramos salvación. ¿Qué pasa cuando aceptamos a Cristo Jesús? Bueno, Él nos recibe como sus hijos, Él nos da identidad de hijos. Lo dijiste hace un rato, nuestros nombres son inscritos en el libro de la vida. Dice la Biblia también que Él nos está preparando una morada para que donde Él esté, también nosotros podamos estar, y que en el día postrero, en el día de la resurrección, seremos llamados por nuestro nombre, para pasar lista de estar seguros de que está nuestra corona de vida y poder disfrutar por toda una eternidad. Ese es el paquete completo, yo diría, que Dios ofrece a través de Cristo Jesús. ¿Por qué no haces un llamado a aquellos que quizás que nos están escuchando, mirando, tienen la necesidad de entregar su vida a Cristo Jesús? Algo que me gusta mucho de Jesús es que Él siempre está dispuesto a perdonarnos, siempre está dispuesto a abrazarnos. Entonces no importa el tamaño de nuestro pecado, realmente no importa el tamaño de tu enfermedad, Cristo fue más que suficiente en esa cruz, y la sangre de Jesús es más que suficiente para cubrir nuestro pecado, para limpiarnos, para purificarnos. Y te animamos en esa etapa de tu vida, te animamos a que puedas abrirle tu corazón a Él, a que empieces a experimentar un nuevo estilo de vida basado en el reino de Dios, que te empieces a sentir completo en ti. Hay muchos, antes de proceder a la oración, hay muchas personas que dan ese testimonio, que dicen que estaban pasando por depresión, pero aceptan a Cristo en su corazón y pum, como que la depresión se va, los síntomas se van, su vida empieza a cambiar, y esa es la realidad. Cuando Jesús entra en la escena, prepárate, porque algo en tu vida va a cambiar para bien, obviamente, así es su palabra. Todo ayuda para bien, para los que le aman y para los que conforme a su propósito son llamados. Y ten por seguro que si escuchaste este podcast y Dios está tocando tu corazón, estás siendo llamado conforme al propósito de Dios. Así que si es tu voluntad hacer esta oración, vamos a hacerla en este podcast. No sé cuántos podcasts hacen oraciones de fe, pero nos unimos a ese. Es especial. Es especial, ¿no? Cierra tus ojos y repite esta oración conmigo. Padre Celestial, te doy gracias porque tu gracia y tu salvación han llegado a mi vida. Reconozco que he pecado, reconozco que he cometido errores, que he tomado malas decisiones y que por mis decisiones yo merezco la muerte, yo no merezco estar dentro de tu gracia. Pero amamos que tu amor, que tu sustento, Padre, esté a nuestro alcance a través del sacrificio de Jesús. Hoy te pido que entres a mi corazón, te abro las puertas de mi corazón. Jesús, entra en él y siéntate en el trono de mi corazón. Y por fe yo declaro que soy salvo y que mi nombre está escrito ahora en el libro de la vida, y que cuando tú vengas o yo vaya a ti, podré disfrutar de una eternidad en tu presencia, gozándome y alegrándome por siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Y si tú hiciste esta decisión, te felicitamos. Y si ustedes ya conocían de Cristo, les persuadimos a que se mantengan fieles y sean luz para otros que necesitan venir a Cristo Jesús. Que tu vida, Josué, sea intensa, de victoria en victoria, y que siga siendo usada poderosamente por nuestro Dios en todo lo que haces, desarrollas en tu ministerio. Y no nos resta más que decirles a todos que Dios les bendiga, Dios les guarde, y nos vemos en el siguiente programa de podcast. Y más de la vida. Más de la vida. Jesús. Que esté bien. Bendiciones.